Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso básico de programación en C. En este video vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema de funciones, que de hecho ya es el último tema que vamos a ver dentro de este curso. Las funciones en C son bloques de código utilizados para dividir un programa en partes más pequeñas, cada una de las cuales tendrá una tarea determinada. Dos funciones con igual nombre y con diferente número y tipo de parámetros se considera una definición múltiple y por tanto un error. Suelen encapsular una operación más o menos compleja de la que se deriva un resultado. Para ejecutar esta operación, las funciones pueden precisar la invocación de otras funciones o incluso de ellas, como es el caso de las funciones recursivas. Se pueden acceder o llamar a una determinada función desde cualquier parte del programa. Cuando se accede a una función desde un determinado punto del programa, se le puede pasar información mediante unos identificadores especiales conocidos como argumentos, también denominados parámetros. Bien, entonces, estas son unas de las características de las funciones, no necesariamente del lenguaje C, sino que en general. ¿Ok? Son características generales de funciones en los distintos lenguajes de programación. Obviamente, depende del lenguaje que va a cambiar, pues obviamente, la estructura de la función, cómo declararla o cómo crearla y bueno, pues su sintaxis. Pero en general son características que tienen todos los lenguajes de programación para utilizar funciones. La sintaxis o la estructura general de una función en C es la siguiente: el tipo de retorno, nombre de la función, una lista de parámetros y un cuerpo de la función. Podemos crear funciones en las que tengamos que retornar un valor. Este valor obviamente va a tener que ser del tipo entero, del tipo float o del tipo carácter. No pueden ser más tipos de datos, únicamente tiene que ser un solo tipo de dato: el nombre de la función y una lista de parámetros. Cuando yo le voy a pasar parámetros a una función o datos a una función para que resuelva la tarea, pues voy a indicar el tipo de dato del dato que voy a recibir, el nombre de la variable donde se va a almacenar, y si voy a pasarle más de un parámetro, pues los voy a separar por comas y la misma estructura: tipo de dato, nombre de la variable. Cuerpo de la función, que es el código o el algoritmo que vamos a utilizar para resolver la tarea, y el valor de retorno, que va a ser el dato que voy a regresar. ¿Ok? ¿A dónde se regresa? Bueno, pues se regresa a donde lo estoy mandando llamar. Ya ahí yo puedo hacer una validación o puedo imprimirlo desde donde lo estoy llamando. Tipo de retorno, bueno, ya lo vimos, es el valor devuelto por la función. Nombre de la función, nombre o identificador asignado a la función. Lista de parámetros, es la lista de declaración de los parámetros que son pasados a la función. Cuerpo de la función, está compuesto por un conjunto de sentencias que llevan a cabo la tarea. Valor de retorno, mediante la palabra reservada return se devuelve el valor de la función, en este caso representado por expresión. Las funciones en C deben tener tres características: prototipo, definición y llamada. ¿Cuáles son esas? Bueno, al principio del programa, antes de la función main, yo tengo que hacer el prototipo de la función si es que voy a utilizar funciones. Entonces, antes del main voy a crear el prototipo. Acá estoy utilizando la palabra reservada void. ¿Por qué? Bueno, como nos acabo de comentar, existen funciones que no van a retornar nada. Ya vimos que mediante la palabra return, que está por aquí, vamos a regresar datos. Acá no voy a estar regresando nada, entonces es lo que voy a regresar, en este caso nada. Cuando no voy a regresar nada se utiliza void, el nombre de la función, paréntesis, y en este caso recibe parámetros, entonces el tipo de dato, el nombre de la variable, si voy a pasar más de uno, coma, otra vez el tipo de dato y la variable. Entonces este es el prototipo de la función. Vemos también que termina aquí con un punto y coma. Entonces ahora tenemos la función main, dos variables, otra vez, suma, le voy a pasar los dos parámetros A y B, return 0. Acá pues no le estoy asignando ningunos valores iniciales, por lo que tendremos que pedirle al usuario que ingrese esos números, o podemos darle valores iniciales y entonces pasarle esos valores. Podemos pasarle números también, no sé, 5 y 10, no necesariamente variables, pero bueno, son los datos que va a recibir. Vemos también que cuando estamos haciendo la llamada a la función, no estamos indicando el tipo de dato
que va a recibir esa función. ¿Por qué? Pues no es necesario. Bien, acá ya estamos estableciendo las variables del tipo entero y acá ya le estamos indicando que va a recibir variables o datos del tipo entero. Acá está. Y por acá abajo tenemos la definición de la función. ¿Cuál es la diferencia entre el prototipo y la definición? Bueno, el prototipo estamos creando únicamente la función, termina con punto y coma. En la definición no termina con punto y coma, pero ahora ya utilizamos llaves. Y dentro de esas llaves, pues es un bloque de código que es este de acá para resolver la tarea. En este caso va a sumar dos números, entonces recibe los dos parámetros, creo una variable suma y entonces en ella almaceno a más b e imprimo printf porcentaje y suma. ¿Ok? ¿Por qué printf? Bueno, pues porque de nuevo estamos utilizando una función del tipo void que no va a retornar nada. Si por ejemplo fuera a retornar algo, pues acá tendría que ser int y acá también int, y acá en vez de printf tendría que ser return suma, y por acá estaría obteniendo el valor o el resultado. Si yo lo quiero pintar en pantalla, pues acá tendría que ser el printf. Bien, entonces estas son las funciones en el lenguaje C. Bien, esta es su estructura. De nuevo, puede cambiar la estructura y la sintaxis dependiendo del lenguaje de programación, pero bueno, vamos a trabajar en este caso con el lenguaje C y ya en el siguiente video vamos a realizar algunos ejemplos, tal vez con los ejercicios que ya hemos visto para dividir nuestro código. Y vamos a ver también que pues la estructura va a mejorar, ¿ok? Vamos a entender un poco mejor el código, así que bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.